Hola, buenos días. Volvemos con el temario virtual que se está impartiendo de la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1 a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. Como sabéis, podéis contactar conmigo a través del campus virtual, también a través de mi correo personal y también a través de la red de Instagram. Sin más, hoy continuamos con el tema 4 relacionado con el metabolismo. Bien, hoy continuamos con el tema 4 que va a tratar sobre el metabolismo. Los objetivos que nos ponemos de partida en este temario son los siguientes. Son muy sencillos en cuanto al esquema, en entender y diferenciar el catabolismo y el anabolismo. Tenemos que tener muy claro qué quiere decir estas dos palabras. Por otro lado, comprender el proceso que implica el catabolismo y el anabolismo de los hidratos de carbono, a su vez lo mismo de los lípidos y a su vez de las proteínas. Antes que nada, antes de empezar con el temario a fondo, repasemos un poco los conceptos. ¿El metabolismo qué es? El metabolismo no es otra cosa que todas las reacciones químicas que se producen dentro del organismo y que va a procurar tener un equilibrio energético. Entre las reacciones catabólicas ya empezamos a desglosar el concepto de catabólica, que quiere decir descomposición, degradar, y por otro lado el equilibrio con las reacciones anabólicas, síntesis, creación. Entonces ya por un lado tenemos que tener claro que el catabolismo es ruptura, descomposición, y anabólico todo lo contrario, es crear síntesis. Entonces el metabolismo es un proceso de equilibrio energético entre estas dos reacciones. Entonces, por un lado tenemos catabolismo, que tenemos que tener bien claro, y vamos a ver el catabolismo de todo, de los hidratos de carbono, grasa y proteína, pero el catabolismo no es otra cosa que las reacciones químicas que van a degradar, como hemos dicho antes, moléculas orgánicas complejas en simples, sencillas, de más grande a más pequeña. Por lo general, estas reacciones catabólicas son exergónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que producen más energía de las que consumen durante el proceso de todas esas reacciones. Eso es importante. Por lo tanto, si nosotros necesitamos energía, por ejemplo, para el ejercicio físico, lo que va a producirse son el proceso catabólico de las diferentes fuentes energéticas que tenemos. Pero por otro lado tenemos el anabolismo, que son todas las reacciones químicas que combinan moléculas simples, que se van combinando, se van añadiendo en forma de monómeros, van creando estructuras hasta llegar a crear complejos más elaborados, más grandes. Estas reacciones son por lo general endergónicas, es decir, que consumen más energía de las que producen. Entonces, como vamos uniendo elementos más pequeños o moléculas simples formando un bloque, se necesita energía para crear esta estructura más compleja. Entonces consumen más energía de las que producen. Anabolismo también se puede dar con el entrenamiento, por ejemplo. Cuando hacemos un entrenamiento orientado a la hipertrofia muscular, necesitamos activar todas estas reacciones anabólicas. De ahí que se llame anabolizante cuando todas esas sustancias ilegales para crear masa muscular, porque son sustancias anabólicas. Van a favorecer todo este tipo de reacciones anabólicas para crear compuestos más complejos como es el músculo, ¿vale? Produciéndose la hipertrofia muscular. ¿Qué fuentes energéticas tenemos para estas reacciones metabólicas, para obtener energía y demás? Tenemos 5 fuentes energéticas que vamos a poder utilizar durante el ejercicio. Estas son el ATP de reserva, es decir, dentro del propio músculo, cuando nosotros hacemos ejercicio, ya va a haber moléculas de ATP disueltas para poder utilizarse de manera rápida. Aproximadamente por cada kilogramo de músculo existen 5 milimoles de ATP. Por otro lado, tenemos la fuente energética de fosfocreatina, una tercera hidrato de carbono, una cuarta lípidos o grasa y quinta proteína. Esto lo tenéis que tener bien claro. El metabolismo se basa en estas sustancias. El metabolismo que habla de consumo de ATP, ganancia de ATP, todo se basa en estas sustancias que son las fuentes energéticas, son las que necesitan o requieren ATP. Bien, vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas.
no se puede entender el metabolismo sin la manera de conseguir o reponer estos ATP. Y esta manera de conseguir ATP existen dos vías. Una vía anaeróbica, que quiere decir sin oxígeno, sin presencia de oxígeno, no se necesita moléculas de oxígeno para oxidar y obtener energía. Esta la particularidad que tiene es que no se realiza en ninguna parte en concreto de la célula, sino se realiza en medio del citosol. ¿Por qué? Porque como no necesita oxígeno, no necesita ir a la mitocondria, que son los pulmones de la célula, donde sí hay oxígeno. Entonces, estas vías anaeróbicas suelen darse o se dan en el citosol celular y repone el ATP de manera muy rápida, comparado con las que funcionan de manera aeróbica, que sí se dan en la mitocondria. Las que reponen ATP en el citosol a través de la vía anaeróbica son muy rápidas, reponen ATP de manera muy rápida. No grandes cantidades, pero sí muy rápidas. Sin embargo, las aeróbicas es todo lo contrario. Necesitan mucho más tiempo, tardan mucho más tiempo en conseguir ATP, pero sin embargo consiguen mucha mayor cantidad de ATP también. Muy bien. Dentro de la vía anaeróbica existen como dos vías. Anaeróbica aláctica, que es decir, que va a consumir preferentemente el ATP de reserva que hemos hablado y la fosfocreatina, son los deportes muy explosivos de un salto, de un lanzamiento. Entonces, ATP reserva y fosfocreatina son las principales vías. Y la anaeróbica láctica, que es el proceso de glucólisis sin aporte de oxígeno que va a producir ácido láctico o lactato. Entonces, estas dos vías hay que tenerla clara. Aláctica es la que no va a producir lactato y láctica es la que va a producir lactato. Por otro lado, tenemos la vía aeróbica, que es con presencia de oxígeno. Por lo tanto, todas estas vías aeróbicas son dependientes de la mitocondria. Se tienen que realizar dentro de la mitocondria, que es donde se utiliza el oxígeno. Y ese oxígeno se utiliza para oxidar los diferentes sustratos. Aunque se consigue mucho más ATP, como hemos comentado previamente, el proceso es mucho más lento, no es tan eficiente. Bien, el metabolismo también se basa en reacciones de oxidación-reducción. ¿Por qué? Porque esta ganancia o pérdida de electrones en una molécula puede también transferirse en energía en forma de ATP. Y ya veremos más adelante cómo. Las reacciones de oxidación vamos a explicar que es la pérdida de electrones de un átomo o molécula. Disminuye la energía potencial de ese átomo o molécula y queda oxidado. Y esto suele comprender la transferencia de átomos de hidrógeno más que de electrones libres. Y esto se llama deshidrogenación. Como veis en la imagen, veis el ácido láctico que se oxida a ácido pirúvico. Entonces, esto disminuye la energía potencial del átomo o molécula, quedando oxidado. También tenemos la reacción de reducción, que es todo lo contrario, es añadir electrones a una molécula y el resultado es aumentar la energía potencial de esa molécula, quedando por tanto reducido. Aquí tenemos la misma reacción pero a la inversa. El ácido pirúvico se reduce agregando dos átomos de hidrógeno y se convierte en ácido láctico, aumentando por sí su energía potencial y quedando de manera reducida. Bien, ¿quién da esos átomos de hidrógeno en estas reacciones? Pues existen dos coenzimas que suelen utilizar estas moléculas para transportar átomos de hidrógeno de un lado a otro. Y estas son importantísimas para el metabolismo, importantísimas. Entonces hay que sabérselas. En estas reacciones de oxidación-reducción se utilizan estas dos coenzimas principalmente en el metabolismo, que una es el NAD de nicotinamida adenina dinucleótido y la otra es la de FAD de flavina adenina dinucleótido. Estas dos coenzimas como veis, también se pueden expresar de manera oxidada, que es como lo hemos visto anteriormente, NAD y FAD, pero que también se pueden reducir, es decir, pueden captar hidrógenos. Como veis en la reacción, el NAD oxidado, cuando hace la reacción de reducirse,
se convierte en NADH más H, ganando 2 átomos de hidrógeno. Y el FAD hace lo mismo, cuando gana y se reduce, gana 2 átomos de hidrógeno y se reduce, se convierte en FADH2. Esta coenzima vaya a verla a lo largo de todo el tema del metabolismo y adelanto que estas coenzimas NADH y FADH se suelen utilizar principalmente a la hora de obtener energía en la cadena de transporte de electrones. Como son transportadores de electrones cuando están en estado reducido, es decir, cuando llevan esos átomos de hidrógeno, están en estado reducido, tienen mucho potencial o mucha energía potencial y esas coenzimas viajan hasta la mitocondria, especialmente a la cadena de transporte de electrones que se encuentra dentro de la membrana de la mitocondria. Y esa cadena de transporte de electrones utiliza esos átomos para producir energía. Y adelanto que el NADH particularmente da 3 átomos de ATP y el FADH da 2 átomos de ATP. Ya lo iremos más adelante, lo veremos más detenidamente. Como bien sabéis, el ATP es realmente la moneda de intercambio energético y transfiere la energía que se almacena dentro de esa molécula y es liberada en las reacciones catabólicas exergónicas, como son las actividades que requieren energía, son reacciones endergónicas, y es la moneda energética, como he dicho antes, de las células vivas. La enzima que va a hidrolizar el ATP se denomina ATPasa, es decir, cuando un ATP se rompe, quiere decir que se hidroliza, y la enzima que hace que se rompa ese ATP, que son 3 grupos fosfato, por eso se llama ATP, se llama adenosín trifosfato porque tiene 3 fosfatos. Cuando se rompe ese enlace a través de esta enzima ATPasa, desprende energía. Y por eso, entre otras cosas, podemos hacer el movimiento, la contracción de miosina y actina. Y por otro lado, todo lo contrario, cuando se resintetiza ATP, cuando se construye ATP, la enzima que hace el proceso contrario, que forma el ATP, son enzimas que se llaman ATP sintasa y lo que hace es añadir ese grupo fosfato al ADP. Ahí tenéis la imagen, cómo el adenosín trifosfato necesita una ribosa, que es un azúcar, la adenina y el grupo de 3 fosfatos. Y por otro lado, cuando se rompe ese ATP, libera energía que es aproximadamente 8.000 kilocalorías de energía. Bien, ahora vamos a ver a continuación diferentes particularidades del ejercicio. Vamos a ver el metabolismo energético durante el ejercicio de alta intensidad, en ejercicio por debajo de un segundo, 6 segundos, 30, 60. Vamos a ver el metabolismo energético durante el ejercicio prolongado, metabolismo de los hidratos de carbono durante el ejercicio, de la grasa durante el ejercicio y las proteínas, que normalmente no tienen mucha importancia como fuente energética. Pero vamos a verlo un poco por encima. Bien, en los ejercicios de alta intensidad tenemos que tener claro que lo primero que se va a consumir, es decir, cuando nosotros vamos a hacer un movimiento explosivo, un lanzamiento rápido, un salto, se va a consumir preferiblemente ATP de reserva. El ATP muscular que tenemos ahí sirve precisamente para eso, para las acciones de manera que son explosivas, que necesitan energía de manera rápida, por tanto utiliza el ATP de reserva. Pero ¿dónde viene la otra fuente energética de ATP? Hemos dicho que la siguiente fuente energética que se utiliza de manera muy rápida es la fosfocreatina. La fosfocreatina tiene la particularidad que ese grupo fosfato de fosfocreatina puede reaccionar y junto con el ADP formar ATP. Es decir, libera ese grupo fosfato de la fosfocreatina, lo libera y se lo da al ADP para formar ATP, teniendo por tanto energía. Esta reacción está catalizada por la creatina quinasa. Esta creatina quinasa es muy importante. De hecho, en el deporte se utiliza muchas veces como daño muscular. ¿Por qué?
porque como es una reacción que suele darse en el citosol de la célula, cuando hay daño muscular y se rompe parte de la membrana de la fibra muscular, se libera, entre otras cosas, esta enzima CK. Entonces, cuanto más rota está en la membrana, más liberación de CK va a tener. Por lo tanto, es un marcador de daño muscular, importante. Bien, y una vez tenemos el ATP reserva y la fosfocreatina como fuente energética de ATP, ¿cuál sería el siguiente si el ejercicio dura un poco más? Por ejemplo, si durara 4 segundos, si pegara un sprint de 5 segundos, 6 segundos, pues ya ahí tiene mucha importancia el glucógeno. El glucógeno, como bien sabéis, se almacena en dos tipos de células. Está en el músculo y en el hígado. Como nosotros hacemos ejercicio, el glucógeno muscular está dentro de la célula. Son monómeros de glucosa que se almacenan dentro de la célula, que entre otras cosas está ahí precisamente por lo mismo, para cuando se necesita de manera rápida, se tira de ese almacén de glucosa y se produce la glucogenólisis produciendo lactato. Entonces, esta reacción va a provocar también que se genere ATP. ¿Qué ocurre? Esto es un estudio muy importante publicado en Gaetanos, que os tenéis que saber este estudio. Muchas veces en muchos exámenes se ha preguntado, explícame el trabajo de Gaetanos y colaboradores publicado en el año 93 en la revista Journal of Physiology sobre el metabolismo del sprint. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue ver las fuentes energéticas que se utilizaban cuando hacían un sprint de 6 segundos. Como veis en el dibujo, el 6% de energía utilizada en un sprint de 6 segundos viene del ATP muscular que hemos comentado previamente. El 50% viene de la fosfocreatina y el 44% viene de la glucólisis anaeróbica, produciendo lactato. Estamos hablando de fuente energética, lógicamente, sin oxígeno. Es un sprint de 6 segundos, no tenemos tiempo de utilizar el oxígeno para obtener energía. Por lo tanto, en un sprint de 6 segundos se utilizan fuentes anaeróbicas y tenemos por un lado el ATP y fosfocreatina, que son de la vía aláctica, no van a producir lactato, y tenemos la glucólisis proveniente del glucógeno muscular. Se ha producido la glucogenólisis y va a producirse la glucólisis, que es anaeróbica, y va a producir lactato. Bien, pues vemos que el 44% es glucólisis. Y ahora este estudio lo que hizo fue repetir este sprint en 10 series. Es decir, descansaban 30 segundos y repetían el sprint. Así 10 veces. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir con las fuentes energéticas en el 10º sprint? Es decir, una vez ya se ha ido agotando todo, es decir, una vez se está produciendo cierta fatiga, se está produciendo mucho lactato, ¿cómo creen que va a variar de este primer sprint al 10º sprint? Os doy un poquito de tiempo para que lo penséis. Pues la respuesta es la siguiente. En el 10º sprint, debido a la acción del lactato, es decir, que se ha generado mucho lactato por ese 44% de glucólisis, cada vez más, lo que va a producirse es lo siguiente. Va a disminuir la glucólisis. ¿Por qué? Porque se produce la inhibición de una enzima súper importante de la glucólisis como consecuencia de la acidosis que se está provocando al producir demasiado lactato. Entonces, el ATP muscular, como veis, prácticamente es lo mismo porque se recupera muy rápido a través de la fosfocreatina y la glucólisis, se recupera ese ATP muscular, pero la glucólisis se ve disminuida debido a ese factor de fatiga de producción de lactato. Y eso lo vamos a ver a continuación en detenimiento. Como consecuencia, la fosfocreatina se tiene que encargar del 80% de producir energía en ese 10º sprint. Esto es un mecanismo de fatiga, produce fatiga precisamente. Por eso no puede mantenerlo. Esta es una de las explicaciones básicas por las cuales yo muchas veces pregunto, ¿por qué no somos capaces de correr a sprint durante 2 horas? Porque se produce fatiga. Y uno de los mecanismos de fatiga, se producen muchos, ¿vale? No se podemos correr sprint 2 horas por muchos mecanismos de fatiga, pero uno de ellos es este, porque se produce mucha cantidad de lactato y como consecuencia aumenta la acidosis,
y esa acidosis inhibe la glucólisis, como estáis viendo, produciendo fatiga y que nos paremos. Bien, la fosfocreatina hemos visto que ocupa un 80% en ese decimosprint y existen varios estudios donde demuestran la importancia que tiene esta fosfocreatina y en especial la creatina quinasa, esa que habíamos hablado antes. La creatina quinasa es importantísima para esfuerzos de poca duración y de alta intensidad. Existen varios estudios. Uno en el cual en el 95 inhibían la creatina quinasa con un producto farmacéutico y veían que el rendimiento disminuía considerablemente. Por otro lado, otro estudio con manipulación genética con ratones transgénicos, es decir, manipulaban ese ratón genéticamente para que no pudieran producir la enzima CK, y con estos estudios se concluían las siguientes conclusiones: que la capacidad de generar tensión por debajo de 7 segundos se conservaba, pero por encima de 20 segundos se deterioraba, entre otras cosas porque no podía mantener la CK. Disminuye también un 30% la velocidad máxima de acortamiento muscular, por tanto la potencia se pierde, y como consecuencia, como hemos dicho, menor capacidad de generar potencia. Se pierde velocidad, por lo tanto fuerza por velocidad, se pierde la potencia de generar contracción. Por lo tanto, esta enzima CK es muy importantísima, entre otras cosas, para los esfuerzos de poca duración y de alta intensidad. Para los ejercicios por encima de 6 segundos, como hemos comentado previamente, la glucólisis es muy importante. Aquí tenemos las reacciones de glucólisis, esto se supone que lo habéis visto en bachiller, es un repaso rápido, no voy a entrar en detalle en cada una de las moléculas, es algo que ya habéis visto y no es objeto de la asignatura tener que recordar cada uno de los pasos. Pero a grosso modo veis que la glucosa empieza en la parte superior, pasa a glucosa 6-fosfato y que esa primera reacción consume ATP. En vez de producir ATP para que se pueda utilizar en el músculo, consume ATP. Esta primera reacción es muy importante. Y ahora las siguientes reacciones son glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y pasa a fructosa 1,6-bifosfato. En esta reacción otra vez se vuelve a consumir ATP. Y esta reacción es importante porque está catalizada por una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Y esta enzima fosfofructoquinasa os la tenéis que saber. Y ahora explicaré a continuación el motivo por el cual os la tenéis que saber. Entonces, este paso es importantísimo. Como veis, estas reacciones primarias de la glucólisis consumen ATP. Consumen 2 ATP. Por lo tanto, no están dando energía, entonces algo falla. A partir de aquí es donde, a partir de la acción de esta fosfofructoquinasa, es cuando la glucólisis empieza a ser ventajosa para conseguir energía. De esa fructosa 1,6-fosfato se difulcan 2, es decir, de esos 6 carbonos se dividen en 2 moléculas de 3 carbonos, a pasar al gliceraldehído 3-fosfato, que son ya una cadena de 3 carbonos, y por otro lado un gliceraldehído 3-fosfato. Este pasa a 1,3-bifosfoglicerato, pasando NAD a NDH. Como sabéis, ese NADH podría llevarse a la mitocondria y conseguir energía, que en el NADH hemos dicho que daría 3 ATP. Pero ya veremos si tenemos tiempo de llevarlo a la mitocondria o no. Y por otro lado, un 3-bifosfoglicerato pasaría a 3-fosfoglicerato y aquí sí que daríamos ATP. Como tenemos 2 vías ya, los ATP que habíamos perdido arriba ya lo igualamos a 0. Ya siguen las reacciones hacia abajo hasta llegar a piruvato. En esa última reacción de fosfonopipirato a piruvato sí que se consigue ATP. Por lo tanto, tenemos de rendimiento de esta primera glucólisis, de esta primera parte de la glucólisis, 2 ATP. Es decir, realmente conseguimos 4 ATP, pero como hemos gastado 2 en las primeras reacciones, el resultado es 2 ATP. Entonces tenemos 2 ATP en la primera parte de la glucólisis. Pero no significa que sea el rendimiento de una molécula de glucosa. Es muy diferente. Es el rendimiento primero de la glucólisis. Ahora, ese piruvato, ¿a dónde va? ¿No? Ya dependiendo de dónde vaya, dará más energía o menos energía. Bien, la glucosa, el primer
estadio de esta glucólisis viene de la glucosa plasmática. Y a diferencia, el glucógeno muscular pasa directamente a glucosa 6-fosfato. Es decir, que cuando la glucosa viene por la sangre, es decir, glucosa plasmática, y es captada por el músculo, esa glucosa directamente pasa a glucosa 6-fosfato, consumiendo ATP. Y esa glucosa 6-fosfato tiene dos posibilidades. O realizar la glucólisis hacia abajo, como hemos visto, porque estamos haciendo ejercicio, o directamente se guarda como glucógeno muscular. Si se guarda como glucógeno muscular, a glucosa 1-fosfato, se queda almacenada para después a posteriores que si se necesita usarse. Ese glucógeno muscular, si se necesita, pasa directamente a glucosa 6-fosfato y ya empieza a hacer la glucólisis. En el músculo esquelético humano tiene la particularidad que el glucógeno no puede volver hacia arriba, es decir, no puede convertirse a glucosa y esa glucosa pasar al torrente sanguíneo. Eso no se puede hacer, ¿vale? Por lo tanto, es hacia abajo siempre. Eso en el músculo. Sin embargo, en el hígado sí que es posible hacer hacia arriba y pasarla a la glucosa, ¿vale? Perdón, a la glucosa plasmática, al plasma sanguíneo. Bien, hemos dicho que esta enzima, las fosfofrutoquinasas, es muy importante y tiene que ver con el trabajo que hizo Gaetanos. Gaetanos y colaboradores hablaba de que en el 10º sprint la glucólisis se había inhibido. ¿Pero por qué? Porque la glucólisis había hecho la inhibición de la enzima fosfofructoquinasa. Es decir, tanto lactato producido hizo que se inhibiera esta enzima. Y ahora vamos a ver esta reacción. Esta reacción, la importancia que tiene. El paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, en el cual entra una molécula de NAD y se reduce a una de NADH. ¿Esta por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio y hacemos la glucólisis llegando hasta piruvato, vamos a proceder a producir lactato. Y en esa reacción de piruvato a lactato se genera NAD, es decir, se utiliza NADH y se produce NAD. Muchas veces yo pregunto en los exámenes, ¿por qué es importante de cara al metabolismo energético rápido para un sprint la glucólisis anaeróbica produciendo lactato si de piruvato a lactato no se producen ATP? Si no es una reacción que nos dé energía. ¿Por qué la reacción de piruvato a lactato es tan importante de cara al metabolismo rápido? Y no es otra cosa, porque en esa reacción se regenera el NAD. Ese NAD, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, se necesita para que la glucólisis pueda seguir viajando hacia abajo. El paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, que es lo que aparece en esta diapositiva. Tenemos la glucosa del músculo, glucógeno, sangre, pasa el gliceraldehído 3-fosfato y se necesita ese NAD. Por lo tanto, es como un ciclo que permite que la glucólisis siga funcionando de manera correcta. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce mucho esto, se produce mucho lactato, el lactato tiene una consecuencia y es que libera hidrogeniones, es decir, H+, es decir, produce acidosis. Entonces, ese H+, lo que va a provocar es que se inhiba la fosfofructoquinasa inhibiendo toda la glucólisis hacia abajo. Por lo tanto, ya dejaría de producirse lactato y se iría inhibiendo y parando la producción de lactato y por tanto de la acidosis. Es un mecanismo de defensa que tiene, lógicamente. Aquí tenéis lo que hemos explicado anteriormente en formato de letra con otro dibujo, pero prácticamente es lo mismo. Simplemente para que ustedes lo estudiéis con más detenimiento en casa y que veáis un poco la importancia que tiene. ¿Qué ocurre cuando ese sprint aumenta de tiempo? Es decir, sprints de all out significa, cuando lo veis en la literatura, all out significa que es todo fuera, es decir, que no te dejan nada
para el segundo 60, sino que desde el primer segundo estás a tope y esa intensidad la tienes que mantener durante los 30 segundos que dura el ejercicio, que nosotros hacemos en la práctica, el Wingate. Como bien sabéis, se ha subido material de las prácticas y ahí viene establecido la explicación del test de Wingate, que es un test que mide sobre todo la capacidad anaeróbica y es un test que dura 30 segundos all out, a tope. Muy bien, ¿qué ocurre en ese sprint? ¿Qué fuentes energéticas vienen? Pues aquí viene prácticamente un tercio viene de la fosfocreatina y fosfágenos, es decir, los ATPs musculares. Un 50% anaeróbico, de los cuales 2/3 restantes del anaeróbico viene de la glucólisis. Es decir, hay un 50% anaeróbico, 50% aeróbico dentro de ese modelo de ejercicio. Dentro de ese 50% anaeróbico, 2/3 viene de la glucólisis, mientras que 1/3 de la fosfocreatina y fosfágeno de ATP. Y el 50% ya sí que viene de la parte aeróbica. Por lo tanto, usted que tiene que saber que en un sprint de 30 a 60 segundos, el 50% viene de rutas anaeróbicas y el 50% viene ya de rutas aeróbicas, donde sí se necesita oxígeno. Por lo tanto, esa glucólisis tendría dos vías. Por un lado, iría a la ruta anaeróbica y por otro lado iría a rutas aeróbicas, donde se consigue mucha mayor cantidad de energía. ¿De qué depende el rendimiento durante el ejercicio de alta intensidad? Pues por un lado, lógicamente, de sustratos energéticos, como hemos hablado de los fosfágenos, por un lado es el ATP y la fosfocreatina. Por otro lado, el glucógeno muscular, la cantidad de glucógeno que tengamos, que es algo que se adapta a la cantidad de entrenamiento y que tú hagas. Por otro lado, la acumulación de metabolitos. Metabolitos no es otra cosa que, por ejemplo, el lactato, que el lactato va a producir hidrogeniones y las fibras rápidas se producen casi un 20, un 50% más de cantidad de lactato que en las fibras lentas. Lógicamente, son fibras especializadas en este tipo de reacciones y produciendo mucho hidrógeno. Y después, por otro lado, existen otros metabolitos como fosfato inorgánico, NH3, IMP, que son otros factores metabolitos que pueden provocar también fatiga si se acumulan mucho en el organismo. Y por otro lado, también alteraciones hidroeléctricas, lógicamente. Si nosotros estamos mandando estímulos, como ya hemos visto en el tema 1 y 2, estamos mandando muchos estímulos, ahí, como bien sabéis, se produce un intercambio de iones. Si nosotros estamos mandando estímulos muy rápidos, que es el ejercicio de alta intensidad, muchas veces el recaptar el sodio y el potasio a las concentraciones idóneas que teníamos a nivel basal no da tiempo y llega un momento que se producen alteraciones hidroeléctricas que pueden provocar fatiga. Otras cosas puede ser incluso relacionado con parte de calambres, se está relacionado con fallos también muscular, es decir, que por mucho que tú ya quieras, llega un momento que esas alteraciones, tanto con el acúmulo de metabolitos y las alteraciones hidroeléctricas, hace que falle el mecanismo de contracción y se relaja el músculo. Eso, por ejemplo, pasa muchas veces en escaladores. Los escaladores, ¿por qué se caen? Porque llega un momento que se fatiga, se produce mucha acumulación de metabolitos, se producen alteraciones hidroelectrolíticas y va a producirse que llega un momento que se abra la mano y se tenga que caer. Bien, nosotros hemos hablado de la acidosis producida por el lactato. Y esa acidosis, ¿cómo lucha el organismo para contrarrestarla? El organismo tiene lo que se llama capacidad tampón. La capacidad tampón no es otra cosa que intentar luchar contra esa acidosis para que se vaya lo antes posible y volver a instaurar el equilibrio, la homeostasis que se requiere en el organismo. Por lo tanto, los hidrogeniones, como bien hemos dicho, están relacionados con fatiga. ¿Por qué está relacionado con fatiga? Y esta diapositiva es súper importante. Es decir, la fatiga que se produce por los hidrogeniones, es decir, cuando se acumula mucho lactato, está relacionada con fatiga. ¿Por qué? Porque por un lado, como hemos dicho, inhibe las enzimas del metabolismo energético. Por ejemplo, la fosfofructoquinasa.
Por otro lado, también disminuye la liberación de calcio, y ya sabéis la importancia que tiene el calcio para la contracción muscular. Pero es que no solo no libera menos calcio, sino que la recaptación de ese calcio también disminuye. Inhibe también las enzimas ATPasa, las cuales son importantísimas dentro de la cabeza pesada de miosina, que sabéis que tiene función ATPasa, pues esa enzima ATPasa las inhibe. Pero también la de la bomba de calcio, que es para recaptar calcio. Por lo tanto, está produciendo que eso funcione incorrectamente. Ese aumento de hidrogeniones también va a producir interferencia en los puentes cruzados, disminuyendo el número de puentes cruzados, también de la capacidad contráctil que puede tener esas fibras musculares. También disminuye la excitabilidad sarcolema, es decir, entre otras cosas, porque inhibe los canales de sodio. Por lo tanto, esa excitabilidad que hemos nombrado en los temas previos del sarcolema se va perdiendo. Y por último, también disminuye la afinidad del calcio con la troponina. Entonces, imagínense ese aumento de acidosis que se está provocando a través del ejercicio, que se está provocando aumento del lactato y como consecuencia aumento de los hidrogeniones, va a producir fatiga, como habéis visto, por múltiples mecanismos asociados a ese aumento de hidrogeniones y acidez. ¿Qué hace el organismo para contrarrestar esto y volver a instaurar esa acidosis? Pues poner en marcha la capacidad tampón. La capacidad tampón no es otra cosa que instaurar esa acidosis. Y esa capacidad tampón muscular, ¿por qué factores viene determinado? Y esta es otra diapositiva súper importante. Y suelo preguntar muchas veces, dígame por qué los hidrogeniones producen fatiga, que es la diapositiva anterior, y cómo el organismo lucha ante esta acidosis. Y esa es esta diapositiva, que es a través de la capacidad tampón, que viene determinado 50% por las proteínas que tenemos dentro del organismo, que por lo tanto, cuanto más proteínas que tengamos dentro del músculo, como por ejemplo cuando hipertrofiamos, pues va a tener mayor capacidad tampón, va a poder disminuir rápidamente esa acidosis. ¿Y qué otra sustancia tenemos? Otra que es muy importante es la del bicarbonato. El bicarbonato, como veis en la reacción, es capaz de coger esos hidrogeniones y echárselo como a la chepa, ¿vale? Como a la mochila. Y ese bicarbonato es capaz de coger esos hidrogeniones y llevárselos fuera de la célula y transportarlos. ¿Transportarlos hasta dónde? Hasta los pulmones. Llega un momento que los pulmones, esos hidrogeniones los ha utilizado para formar agua y por otro lado va a aumentar el CO2. Por eso, cuando nosotros hacemos ejercicio de alta intensidad en la cual se produce mucho lactato, una de las cosas que va a ocurrir es la hiperventilación. La hiperventilación es como consecuencia para eliminar el CO2 que estamos viendo en esta reacción del bicarbonato. Bien, otras sustancias que tienen menor porcentaje, pero que también se utiliza el organismo como capacidad tampón, son diferentes dipéptidos, como la carnosina, también fosfatos, diferentes fosfatos, la fosfocreatina, que utilizan esos hidrogeniones dentro de su reacción, y los aminoácidos libres, que también pueden captar ese H+ dentro de su estructura. Entonces, la capacidad tampón viene determinada por estos factores. Entonces, la tenéis que saber. Cuanto mejor funcione esa capacidad tampón, lógicamente nos recuperaremos antes y antes podremos volver a hacer ejercicio de alta intensidad, porque se vuelve a restaurar o vuelve a funcionar correctamente las enzimas que hemos hablado que se inhiben. Vamos a ver ahora el metabolismo energético durante el ejercicio prolongado. Aquí vemos cuando el ejercicio se prolonga durante un tiempo, vemos al principio menos de 10 segundos, que principalmente el sistema fosfágeno es el porcentaje máximo de contribuyente de energía, aunque también a partir de ahí se empieza a ver la glucólisis anaeróbica, y a partir de que el ejercicio dura más, como hemos dicho, a partir del segundo 30 a un minuto, hemos dicho que aproximadamente el 50% viene del sistema aeróbico. Pero si sigue aumentando la duración del ejercicio, vemos que el sistema aeróbico empieza a tener mucha importancia compartiéndolo con la glucólisis anaeróbica. Ya por encima de 5 minutos, normalmente el sistema aeróbico es el que predomina. Como hemos dicho, a medida
que aumente la intensidad del ejercicio, la participación de hidrato de carbono aumenta. Entonces, esta diapositiva es importante. Como veis, tenemos por un lado en el eje X la intensidad relativa expresada en porcentaje de VO2 max. ¿V2 max qué es? Esto es un parámetro, no entra dentro de este tema, pero se adelanta ya. Pero el V2 max es la capacidad aeróbica, es la capacidad que tiene un individuo de inspirar oxígeno para utilizarse, en este caso, en el metabolismo. Entonces, el V2 max es los litros capaces que tiene una persona de meter de oxígeno dentro de los pulmones por minuto. Entonces, lógicamente es una capacidad que se puede entrenar, aunque el cambio, dicen muchos autores que puede aumentarse aproximadamente un 15% como mucho, de 5 al 15%. Por lo tanto, es un parámetro de intensidad. Es decir, si tu V2 max, que es el 100% o la capacidad máxima que tú tienes de meter litros en tus pulmones, si nosotros decimos que vamos al 50% de tu V2 max, significa que vamos a ir a la mitad de esos litros máximos que tú estás metiendo en tus pulmones, como máximo. Entonces, se utiliza como parámetro de intensidad y es un parámetro de excelencia, está relacionado con salud, con rendimiento, etc. Ustedes tenéis que saber qué valores, que lo veremos en la práctica, qué valores son normales de una persona activa, de valores normales, tanto hombres como mujeres, de V2 max. ¿Qué deportistas de élite y cuáles son los valores máximos y cuáles son valores de personas muy sedentarias y valores de cardiopatía incluso? Entonces, ustedes esos parámetros los tenéis que saber muy bien. Vayamos a la diapositiva. Los carbohidratos están representados en color turquesa. Veis que a medida que aumenta esa intensidad del ejercicio, la participación, lógicamente, de carbohidratos es mucho mayor. ¿Ok? ¿Y dónde viene esos hidratos de carbono? Pues esos hidratos de carbono viene por un lado del tracto digestivo, es decir, de la dieta. Cuando nosotros comemos, pasa a los capilares y aumenta la glucosa en sangre. Pero por otro lado también puede venir del glucógeno hepático. El glucógeno hepático, como ya veremos más adelante, como tiene glucógeno, puede liberarse glucosa al torrente sanguíneo cuando sea necesario. Pero esa glucosa, ¿cómo se capta? Por la célula, en este caso la fibra muscular. ¿Cómo se capta? Pues la glucosa no puede traspasar la membrana así como así. La glucosa necesita unos transportadores, como una especie de porteros que necesita para traspasar la glucosa. ¿Y dónde se encuentran esos transportadores? Esos transportadores se encuentran en el citosol de la célula muscular. En el caso de la célula muscular, ese portero se llama GLUT4, que no es otra cosa que una proteína que tiene que viajar hasta la membrana para permitir la entrada de glucosa adentro de la célula. ¿Y quién le manda la orden de que viaje hasta la membrana de la célula? Pues no es otra hormona que la insulina. La insulina es la que se encarga de mandar la información hasta esta proteína que se llama GLUT4, que son los transportadores de glucosa. ¿Cómo lo hace la insulina? Pues la insulina va por el torrente sanguíneo y se engancha o se une a su receptor específico que está dentro de la membrana, que es otra proteína. Entonces, la insulina, que es una proteína también, se une a su receptor específico, que es otra proteína, y la activa. Y aquí se produce lo que se llama una cascada de señalización. Esa cascada de señalización no es otra cosa que llevar la información hasta la proteína que se llama GLUT4, la cual se va a traslocar, o sea, va a viajar hasta la membrana, permitiendo la entrada de glucosa. A estas vías de señalización, yo le suelo llamar que es el juego del teléfono. El juego del teléfono en el cual una proteína llama a la otra, la cual activa a la otra, que está relacionada con múltiples mecanismos y entre otras es la traslocación de GLUT4.
Como veis también en la diapositiva, la insulina puede activar esa vía de señalización, la cual puede aumentar la síntesis de proteínas, puede aumentar también la síntesis de glucógeno y también el transporte de glucosa. No hace falta que os sepáis esta vía de señalización, lógicamente, pero simplemente entender el mecanismo que la insulina se engancha a su receptor, produce una vía de señalización o cascada de señalización activando GLUT4 para que se trasloque a la membrana, permitiendo la entrada de glucosa y así poder hacer la glucólisis o almacenamiento. ¿Qué ocurre en personas diabéticas tipo 2? Igual no es tanto dentro de esta asignatura, pero sí que es importante que lo entendáis. Que los diabéticos tipo 2 tienen un problema y es que tienen la glucosa alta en sangre. Tiene la glucemia alta en sangre. ¿Y por qué? Porque precisamente su insulina, que tienen insulina, ellos son capaces de generar insulina, su páncreas funciona en ese sentido correctamente, la insulina no puede hacer correctamente su función. Es decir, la cascada de señalización está rota. ¿Por qué? Porque tiene o existen inhibidores dentro de la célula que hacen que no funcione correctamente. ¿Y por qué se generan estos inhibidores de la cascada de señalización de insulina? Pues hay dos factores principales. Uno es el acúmulo de grasas. Tiene lógica, cuando nosotros tenemos grasas acumuladas dentro de la célula, en forma de triglicéridos, por ejemplo, cuando llega a la membrana la insulina y le dice a la célula que tiene un montón de triglicéridos dentro, oye, méteme glucosa al interior de la célula para que se oxide, la propia célula va a decir, pues si tengo un montón de grasa dentro y que necesito oxidar, no puedo meter glucosa ahora porque no la puedo oxidar. Entonces es un mecanismo como de frenarlo. Y por otro lado, el sedentarismo. El sedentarismo está relacionado directamente con las vías de señalización que ocurren dentro en este sentido, dentro del músculo, por la insulina. Por lo tanto, existen dos mecanismos que provocan la diabetes, la obesidad y el sedentarismo, ambos. Es verdad que existen personas diabéticas tipo 2 que no están obesas, que no tienen un gran índice de obesidad, pero, sin embargo, sí que es verdad que normalmente esas personas suelen tener una actividad física muy pequeña, muy disminuida. Por lo tanto, esos son los dos factores. ¿Y cómo podemos contrarrestar la diabetes tipo 2? Pues disminuyendo los triglicéridos y aumentando la actividad física. Eso favorece siempre la sensibilidad a la hormona. Una vez la glucosa es captada, hemos dicho que puede almacenarse como glucógeno, pero también puede hacer la glucólisis. La glucólisis va a producir, por un lado, si es anaeróbico, como os he comentado, va a producir lactato y acidosis, pero si es aeróbica, esos ácidos pirúvicos que se han formado al final de la glucólisis van a entrar dentro de la mitocondria y va a seguir el proceso de obtención de energía. ¿Se acuerda que antes dije yo? El proceso de glucólisis nada más tiene un resultado de 2 ATP. Pero cuando nosotros decimos cuál es el rendimiento de una molécula de glucosa entera, tenemos que tener en cuenta todo el proceso. Entonces, el ácido pirúvico, en este sentido, viajaría al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se obtendría mucha energía, como veremos a continuación. Aquí vemos, por un lado, la glucólisis, que va a dar el ácido pirúvico, como hemos hablado antes, y dependiendo de la disponibilidad que se tenga en ese momento de ejercicio de oxígeno, tiene dos vías ese ácido pirúvico. El ácido pirúvico, si el oxígeno es escaso, es decir, condiciones anaeróbicas, el ácido pirúvico se reduce mediante adicción de dos átomos de hidrógeno para la producción de ácido láctico, como hemos explicado antes. En este caso, el ácido pirúvico pasa al lactato y se consume en un NADH transformándolo en NAD a través de la enzima lactato deshidrogenasa, LDH. ¿Qué ocurre si ese ácido pirúvico tiene una cantidad suficiente o abundante de oxígeno? Por lo tanto, tiene condiciones aeróbicas. Pues la mayoría de las células convierte ese ácido pirúvico en acetilcoenzima A para que
entre dentro del ciclo de Krebs. Como veis en la imagen, esta molécula acetil-CoA ocurre dentro del citosol también y va a viajar al ciclo de Krebs que ocurre dentro de la mitocondria. La enzima que hace el cambio de ácido pirúvico a acetil-CoA es la enzima piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, ese ácido pirúvico es oxidado, cada molécula de ácido pirúvico pierde 2 átomos de hidrógeno y la coenzima NAD se reduce a NADH, como vemos en la imagen, en la que se libera en la matriz mitocondrial. Ese NADH se utilizará para la obtención de energía. El grupo acetilo, que vemos en la imagen, se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A, lo que se llama acetil-CoA. Y ese acetil-CoA es la primera moneda que se utiliza dentro del ciclo de Krebs. Entonces, por tanto, el ácido pirúvico tiene 2 vías. No hay oxígeno, forma lactato, como hemos dicho antes. Hay oxígeno, se forma acetil-CoA y ese acetil-CoA viaja al ciclo de Krebs, que ya tiene que estar dentro de la mitocondria porque es con presencia de oxígeno. Bien, dentro de ese ciclo de Krebs, que también lo tendréis, lo habéis visto en las asignaturas de bachiller, no vamos a entrar en detalle, pero ese ciclo de Krebs empieza, como hemos dicho, por ese acetilcoenzima A. Ese acetil-CoA va a hacer una serie de pasos en los cuales no vamos a entrar en detalle ni lo siquiera vamos a nombrar porque está escrito y está redactado también en el dibujo, lo vemos en el dibujo, pero sí que vemos ciertas partes del ciclo de Krebs en el cual se convierte el NAD en NADH. En esa primera reacción de la 3 a la 4, vemos cómo se reduce el NAD a NADH. En la reacción 4 también vemos cómo que se vuelve a reducir NADH. Esos NADH que se están generando va a ir a la cadena de transporte de electrones, a la cadena respiratoria, para la obtención de energía. Si vemos el siguiente paso, en la reacción 5, vemos cómo en esa reacción se consigue un ATP. En la reacción número 6 vemos cómo se consigue ahora, en este caso, un FADH, que también va a la cadena de transporte de electrones. Y si seguimos en adelante, en la reacción número 8, la última, se vuelve a generar un NADH. Es decir, que también va a la cadena de transporte de electrones. Y ahora volvería a hacerse el ciclo de nuevo, pasando a la reacción 1, 2, 3, etc. Cada vez que haya un acetilcoenzima A, se hace el ciclo de Krebs entero. Por tanto, vemos cómo se genera un NADH en la primera, uno en la segunda y en la última, por tanto 3 NADH en total, un ATP y un FADH por cada vuelta del ciclo de Krebs. ¿Qué es la cadena de transporte de electrones? Esos NADH, FADH que hemos dicho que se ha conseguido, va a viajar a la cadena de transporte de electrones. ¿Pero qué es la cadena de transporte de electrones? Algo que también deberíais saber, pero que resumimos rápidamente. Es una serie de transportadores de electrones que son proteínas que están dentro de la membrana mitocondrial interna. La mitocondria tiene doble membrana, tiene una membrana externa y otra interna. Pues dentro de la membrana interna se encuentra la cadena de transporte de electrones, que son proteínas que están dentro de esa membrana y que tienen la particularidad que puede reducirse cuando toma electrones y se oxida cuando los libera. Y esas proteínas van a formar como una especie de transportes entre ellas de esos electrones. Van bombeando protones desde la matriz mitocondrial interna, es decir, cuando llega el NADH con los H+ dentro de su molécula, esas coenzimas llega y se los pasa a esa proteína, va a hacer que esos hidrogeniones se metan dentro del espacio intermembrana que hay en la mitocondria, entre la membrana externa e interna, y se van acumulando ahí los hidrogeniones, los H+, que le da el NADH y el FADH. Bien, por lo tanto, ese sistema de transporte de electrones va a bombear protones desde la matriz mitocondrial interna hacia el espacio entre las membranas mitocondriales, entre la interna y la externa. Al acoplar reacciones químicas con el bombeo de iones hidrógeno, se le denomina quimiosmosis y actúa de la siguiente manera. Así es como funciona la cadena de transporte de electrones. La energía que se acumula dentro de la coenzima NADH+, pasa a través de la cadena respiratoria
y se usa para bombear hidrogeniones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio entre intermembranas. Esto se le llama bomba de protones. El H+, hemos dicho que se acumula en concentración elevada entre esas dos membranas, entre la interna y la externa, y la síntesis de ATP se da en el último paso, como vemos en el dibujo. La síntesis de ATP se produce cuando los iones hidrógeno que se han acumulado en ese espacio intermembrana vuelven a fluir nuevamente hacia el interior de la célula, hacia la matriz mitocondrial, a través de un canal especial que tiene ahí la particularidad que tiene la enzima ATP sintasa. Esa ATP sintasa se va a activar gracias a ese canal de esos hidrogeniones por el flujo que va a ocurrir hacia el interior, se activa produciendo ATP. Por cada molécula de NADH hemos dicho que va a producir 3 ATP y por cada molécula de FADH 2 ATP. Esta diapositiva explica un poquito más en detalle cómo funciona esa cadena de transporte de electrones. Vemos cómo hay 3 complejos dentro de esa cadena de transporte y cada uno actúa como bomba de protones. Tenemos un primer complejo, una primera bomba de protones que se llama complejo NADH deshidrogenasa, la cual va a coger el NADH, ese NADH se oxida a NAD, pasando ese H+ al interior del espacio intermembrana. La coenzima Q, que veis en medio entre los dos complejos, es la que se va a encargar de transportar los electrones del complejo 1 al complejo 2, el cual va a activarse como complejo de bombas también. Esa segunda bomba de protones, el complejo citocromo BC1, se llama así porque comunica con el citocromo C, va a transferir esos electrones adquiridos del segundo complejo al tercer complejo, que se llama citocromo C. Ese citocromo C se llama complejo citocromo oxidasa. Este último tercer complejo va a ceder sus electrones a una molécula de oxígeno y luego toma 2 hidrogeniones del medio para formar H2O, agua. Entonces, como veis, se ha acumulado muchos hidrogeniones en el espacio intermembrana. Por lo tanto, la última molécula, la última proteína, ATP sintasa, va a tener mucha cantidad y se va a provocar la activación de esta enzima produciéndose ATP. Hemos dicho que cada molécula de NADH va a producir 3 ATP y cada molécula de FADH produce 2 ATP. Vamos a ir estudiando un poco el rendimiento que tiene una molécula total de glucosa. Vemos en lila la molécula de glucosa que hace la glucólisis, paso 1, hasta ácido pirúvico. Hemos dicho que ese paso nada más tiene un rendimiento de 2 ATP, pero también generaba 2 NADH. Eso ocurre en el citosol y ese NADH tiene que ir a la cadena de transporte de electrones. Ese ácido pirúvico en presencia de oxígeno se va a convertir en acetil-CoA. Ese paso, esa primera reacción para convertirse en acetil-CoA, va a provocar NADH. Como tenemos 2 moléculas de ácido pirúvico, debido a una molécula de glucosa, esos 2 ácidos pirúvicos van a formar 2 NADH. Una vez ya tenemos 2 moléculas de acetil-CoA, esto va a pasar al ciclo de Krebs, y como tenemos 2 moléculas de ciclo de Krebs, como si hiciéramos el ciclo de Krebs 2 veces. Por lo tanto, el resultado o el rendimiento serían 2 moléculas de ATP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH. Todas irían a la cadena de transporte de electrones. Si hacemos el cómputo, el rendimiento en esa cadena de transporte de electrones es entre 32 o 34 ATP. ¿Por qué 32 o 34 ATP? Porque como veis, en esta primera parte, de la glucólisis se generaban 2 NADH. Eso ocurría en el citosol y tiene que viajar hasta el interior de la mitocondria. ¿Cómo puede traspasar la membrana mitocondrial? ¿Traspasa la mitocondria esos NADH como quieren? No. Necesitan unas lanzaderas. Entonces esas lanzaderas, dependiendo de la célula en la que estemos, si es una célula del riñón, muscular, etc., va a necesitar energía o no. Entonces el rendimiento en una célula de la glucólisis va a ser de 32 o 34 dependiendo
de la célula en la que estemos. Nosotros vamos a quedar con la superior, 34 ATP. Entonces la cadena de transporte de electrones nos va a dar 34 ATP. Entonces aquí vemos el rendimiento de cada uno, otra vez explicado. Vemos que cada uno de los NADH y FDH producidos va a viajar a la cadena de transporte de electrones. Por tanto, la glucólisis va a tener un rendimiento total de 8 ATP, los 2 ATP conseguidos de la glucólisis, más los 2 NADH, 8 ATP. En la oxidación de ácido pirúvico va a dar 2 NADH, que va a dar 6 ATP, y cada ciclo de Krebs, como tiene 2 acetil-CoA, va a dar un rendimiento de 24 ATP. Por lo tanto, el rendimiento total de una molécula de glucosa es 38 ATP. ¿Qué ocurre si nosotros, en vez de quemar una molécula de glucosa entera, lo que hacemos es todo el proceso, pero proveniendo del glucógeno muscular? ¿Se acuerdan en la diapositiva que puse al principio, en el cual decía el glucógeno muscular se realiza la primera reacción de la glucólisis, que es glucosa a glucosa 6-fosfato, en la cual se consume ATP. Y de ahí tiene dos vías, o hacer la glucólisis o almacenarse en forma de glucógeno muscular. Muy bien, pues si nosotros tenemos glucógeno muscular y pasamos a glucosa 6-fosfato, ese glucosa 6-fosfato hace la glucólisis, pero se ahorra la primera reacción. Por lo tanto, el rendimiento entre glucosa y glucógeno es que el glucógeno va a dar 39 ATP porque se ahorra la primera reacción. Sin embargo, la glucosa va a dar 38 ATP. Entonces, esto es importante entenderlo. Muchas veces lo pregunto, simplemente por curiosidad, que el glucógeno siempre se va a ahorrar la primera reacción teniendo como rendimiento un ATP más, 39. Bien, hemos dicho que nosotros cuando hacemos ejercicio físico vamos a hacer que se active el músculo, lógicamente, y ese músculo va a consumir principalmente ATP muscular, fosfocreatina y glucógeno muscular. Ese glucógeno muscular lo está representado en color amarillo, va a hacer la glucogenólisis, hemos dicho que va a tener un ATP más porque se ahorra la primera reacción y va a provocar ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico, si es ejercicio de alta intensidad, va a producir lactato y parte puede ir al ciclo de Krebs, como hemos visto, y ver el rendimiento que tiene. Muy bien, pero ese glucógeno muscular, cuando se acaba, ¿cómo se repone? Como hemos dicho, viene de la glucosa plasmática. La glucosa plasmática entra dentro del músculo y puede producir lo mismo que hemos dicho, la glucólisis formando ácido pirúvico. Pero también esa glucosa plasmática, si no es necesario porque se ha parado el ejercicio, se puede reutilizar para formar glucógeno. A eso se le llama glucógeno génesis, formación de glucógeno. ¿Y esta glucosa plasmática cómo entraba dentro del músculo? Pues habíamos dicho que la llave era la insulina. La insulina era la que mandaba la información al músculo para activar los GLUT4, la proteína transportadora de glucosa hacia el interior. ¿Ok? ¿Y la glucosa plasmática de dónde viene? Es decir, ¿cómo tenemos una glucemia en sangre? Pues eso viene determinado, entre otras cosas, por lo que comemos. La glucosa viene, si comemos hidrato de carbono, pues aumenta la glucemia en sangre. Pero si nosotros hacemos ejercicio y da la casualidad que estamos en ayunas, no hemos comido nada y estamos gastando la reserva de glucógeno y empieza a captar el músculo glucosa de la sangre, va a producirse lo que se llama una hipoglucemia. Los niveles normales de reposo de glucosa ha disminuido por debajo de lo normal. Eso lo va a detectar el organismo y va a provocar que el glucógeno almacenado dentro del hígado se rompa y se libere a la glucosa plasmática. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace una hormona que se llama glucagón. Glucagón se libera como consecuencia de la hipoglucemia, una disminución de los niveles basales de glucosa. Entonces, como respuesta, pues podemos comer, pero si no, el organismo ya pone en marcha este mecanismo. Activa la hormona de glucagón, la cual va al hígado y le va a decir,
por favor, coge el glucógeno muscular que tienes almacenado ahí para situaciones de emergencia, como es esta, y libera glucosa al torrente sanguíneo, aumentando de nuevo la glucemia en sangre. Llegando la glucosa, al torrente sanguíneo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de formación de glucosa, es decir, de formación de glucógeno, nosotros ese almacenamiento de glucosa lo vamos a llamar, este proceso fisiológico de metabolismo se va a llamar glucógeno génesis, fabricación de glucógeno. Eso es anabolismo de la glucosa, se necesita energía para crearlo. Bien, como hemos dicho ya previamente, el glucógeno es un polisacárido, en la unión de muchos monosacáridos de glucosa, que sirve como almacenamiento de hidrato de carbono en el organismo. La hormona insulina estimula en el hígado a las células del hígado que se llaman hepatocitos y a las fibras musculares, que son las células del tejido muscular, a realizar la glucogenogénesis. Por tanto, se va a sintetizar glucógeno gracias a esta hormona. Y el organismo puede almacenar alrededor de 500 gramos de glucógeno en el organismo, es decir, que es bastante cantidad. El 75% de esos 500 gramos aproximadamente suele estar en el músculo esquelético y el resto, el 25% restante, en las células del hígado. El proceso contrario de ruptura de glucógeno se llama catabolismo de glucógeno, se llama glucógeno-lisis, ruptura de glucógeno, como su nombre indica. Comienza con glucógeno y ese glucógeno pasa a una reacción que se llama, la siguiente reacción es glucosa 1-fosfato. La fosforilasa, que es una enzima que cataliza esta reacción, activada por el glucagón, como hemos dicho, y también parcialmente por la adrenalina, va a hacer que esa glucosa 1-fosfato se convierta en glucosa 6-fosfato y esa a su vez a glucosa. Como veis en el dibujo, vemos como el glucógeno, a través de esa enzima, va a pasar a glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa y ya directamente se pasa al torrente sanguíneo. Por tanto, abandona los hepatocitos. Esto ocurre en el hígado. Hemos dicho que en el músculo no puede ocurrir, solo ocurre en las células del hígado, en los hepatocitos, y por tanto se necesitan unos transportadores de glucosa para que traspase la membrana de los hepatocitos, que se llaman también GLUT. La fosfatasa es una enzima que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa, y esta enzima no está presente en el músculo esquelético. Por eso esta reacción a la inversa de romper el glucógeno para producir glucosa y elevarse en torrente sanguíneo solo ocurre en el hígado. En el músculo no se puede producir esta reacción para conseguir glucosa y liberarla al torrente sanguíneo. Las fibras musculares esqueléticas no pueden secretar glucosa a la sangre, dado que el grupo fosfato no puede atravesar la membrana. Por tanto, el glucógeno muscular siempre va a estar catabolizada dentro de la propia célula a través de la glucólisis. Como veis ahí, eso es glucólisis en el músculo. Es decir, el glucógeno iría hasta glucosa 6-fosfato y a partir de ahí esa enzima que convierte glucosa 6-fosfato a glucosa no está presente en el músculo. Por lo tanto, la opción que tiene es pasar a hacer la glucólisis, a fructosa 6-fosfato, como hemos dicho en los pasos previos. Seguimos con el metabolismo de los hidratos de carbono. Vamos a ver cómo se puede conseguir glucosa a través de otras sustancias, como por ejemplo ácido láctico. El ácido láctico se puede reutilizar para conseguir glucosa. También se puede utilizar proteínas y también los lípidos. A esto se le llama gluconeogénesis, que es fabricación de nueva glucosa. Gluconeo, nueva glucosa, génesis, fabricación. Gran parte del ácido láctico producido durante el ejercicio, con el metabolismo anaeróbico, más tarde se puede eliminar mediante respiración aeróbica.
La sangre lleva al hígado parte de este ácido láctico producido por los músculos y dentro de las células hepáticas la enzima, como vemos en la imagen, la enzima de ácido láctico deshidrogenasa, LDH, convierte de nuevo el ácido láctico en ácido pirúvico, tal y como vemos en la imagen. Por tanto, tenemos la capacidad de que cuando se produce ácido láctico, ese ácido láctico va a la sangre y es captado por el hígado para producir de nuevo glucógeno. Es decir, a este proceso se le llama gluconeogénesis. Es coger el lactato, convertirlo en ácido pirúvico, de ahí a glucosa 6-fosfato, que puede liberarse ya al torrente sanguíneo como glucosa, o almacenarse en glucógeno hepático. A esto se le llama ciclo de Cori, porque se puede reutilizar la glucosa de nuevo para el ejercicio dentro del músculo. Ustedes habéis hecho una práctica intentando explicar cómo afecta el ciclo de Cori, entre otras cosas como método de captación de lactato. Cómo se va aclarando el lactato en el torrente sanguíneo a través de mecanismos de respiración aeróbica, va eliminándose parte del lactato, pero también a través de el hígado. Bueno, con esto terminamos la primera parte del tema 4, en la cual de manera resumida hemos visto la importancia que tiene el ATP muscular en los ejercicios de alta intensidad. También hemos visto el efecto o la importancia que tiene la fosfocreatina y también la glucosa como fuente de energía durante los ejercicios de alta intensidad, y también la glucosa que hemos visto que también puede llegar a producir energía de manera aeróbica dentro de la mitocondria, realizando el ciclo de Krebs y transportando esas coenzimas NADH, FADH a la respiración mitocondrial para conseguir aún más energía. Bien, con esto terminamos esta primera parte. Habrá otro segundo vídeo donde se explica la segunda parte del tema 4 relacionado con las grasas y las proteínas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.